Buenos días, Ana María, ¿cómo estás? Buenos días, Charo. Bueno, Ana María, tengo entendido que tú tienes una historia muy importante relacionada a tu infancia y a la población de Agua de Dios. Quisiera que nos dieras como una breve reseña de esa historia. ¿Cómo conociste Agua de Dios? ¿Quiénes te llevaron allá? ¿A qué edad fue? Bueno, para empezar, mis padres me cuentan que yo entré al pueblo cuando tenía 3 meses de nacida, ¿sí? Y pues en el transcurso de toda mi infancia, ese siempre fue el pueblo recurrente para pasar vacaciones. O sea, yo fui creciendo igual, anualmente, semestralmente estábamos yendo al pueblo y yo prácticamente hasta, digamos, como los 17 años, siempre fui al pueblo, era mi sitio de vacacionar, era el sitio donde en la infancia aprendí muchísimas cosas, conviví con las personas enfermas de lepra, iba a los hospitales a visitar los amigos que tenía, incluso a veces ayudaba a hacer curaciones a un amigo muy querido que tenía en uno de los centros hospitalarios para las personas enfermas de lepra. Viví mucho la dinámica del pueblo, el tratamiento especial que le daban a los enfermos. A ver, por ejemplo, había un sitio que se llamaba el comisariato, entonces allá a ellos les llegaba remesas de otras partes del país y yo iba a reclamarla a las dos personas con las que normalmente me quedaba, que eran como mis abuelos. Y había como una bonificación donde les daban un pequeñito mercado que recuerdo mucho de lo que más venía en ese mercado era el café. Aprendí la dinámica, por ejemplo, de los días de mercado que son jueves y domingo, cómo había que madrugar a hacer el mercado. Aprendí a moverme en el pueblo, en ese entonces existían todavía lo que ya no existe casi en los pueblos, que eran las lecherías, entonces usted se iba a las lecherías a traer la leche. No, fue una experiencia para mí y yo siempre diré que ese es un pueblo que llevo aquí en el corazón porque yo aprendí desde muy pequeña a ser muy autónoma en ese pueblo porque mis papás a veces se venían y yo me quedaba vacacionando con las dos personas bastante mayores y enfermos de lepra, bastante enfermos. Sobre todo el abuelo que era don José J. Opegui, él ya tenía una enfermedad bastante avanzada con sus manitos y sus piecitos no eran pues normales, tenía ya como ciertas limitaciones y realmente la movilidad de él era muy poca. Ya en los últimos años pues él tenía que movilizarse prácticamente en silla de ruedas porque ya los piecitos y las manitos no le servían mucho. Pero él llegó de Antioquia, él venía de Medellín y tenía muchos conocimientos como de códigos y leyes, entonces él era un personaje importante en el pueblo. ¿Por qué? Porque él era una persona que orientaba a los vecinos como en trámites legales, pero aparte de eso tenía una máquina muy vieja, viejísima, yo creo que eso ya no existe, y con esa maquinita él les elaboraba documentos, reclamaciones. Bueno, en ese momento tenían otro nombre los documentos, a diferente a lo que hoy se les da que derecho de petición y que reclamaciones. No, tenían otros nombres, pero él era como la persona encargada porque tenía conocimientos jurídicos de elaborar los documentos para que la gente pusiera sus quejas o reclamaran. Bueno, y él era un temperamento un poco agrio, muy serio, pero ese par de personajes fueron muy importantes en mi vida. Uno, porque yo al lado de ellos aprendí lo que a uno, o bueno, a mí me gusta y es como servirle a las personas, como ayudar, como ser solidario y entender que si usted tiene unas condiciones mejores de vida, pues tiene la disponibilidad, sírvale a las personas, sírvale a las comunidades y eso fue muy bonito porque ellos a pesar de ser pequeña, me daban muchas responsabilidades como en el apoyo a las cosas que ellos tenían que hacer y no podía. Y pues también fue bonita la experiencia de ir y compartir en los centros de reclusión para las personas de lepra porque todo el mundo creía que eran personas tristes, amargas, resentidas y no, era un relax
compartir con ellos porque usted iba y se encontraba personas que a pesar de sus limitaciones tejían. Por ejemplo, ellos tejían bolsos, tejían forros para las sillas que se utilizan, las mecedoras, compartían muchas experiencias, le contaban su historia de vida. Era fantástico ir porque yo tenía otro amigo que quise mucho, Ricardo Herrera, uno de los mejores jugadores que ha tenido el Valle, jugador de fútbol. Y ese señor era un chiste desde que usted entraba hasta que salía. Entonces fue una experiencia para mí formativa, fue muy bonita y jamás, puedo asegurarles, jamás tuve prevención, jamás. Bueno, dos preguntas, Ana María. La primera es que tú nos dices que tus papás fueron quienes te llevaron a ese pueblo. Quisiéramos saber, primero, pues, ¿en qué año naciste? Como para contextualizarnos, porque creo que fue antes de que el municipio, de que Agua de Dios pasara a ser leprosario a municipio, lo que es muy interesante, ¿no? Y segundo, que nos cuentes como desde tu conocimiento, qué labor era la que hacían tus papás en el pueblo, porque crees que ellos te llevaron a ti, incluso existiendo todavía el rumor de que la lepra era contagiosa, y cómo crees que la labor de tus padres impactó no solo tu vida, sino también la vida del pueblo. Bueno, yo nací en el año 60 y como les digo, a los 3 meses pues yo ya estaba en el pueblo, ya iba al pueblo. Entonces, obviamente, si no recuerdo mal, Agua de Dios fue declarado municipio como en el año 63 más o menos, no recuerdo exactamente, pero pues mis padres llegaron allá particularmente porque ellos eran amigos de Ricardo, era el personaje que ya les mencioné. Él vivía en la casa de mi abuelo y pues resulta que presentó lepra, entonces lo mandaron allá, lo mandaron a Agua de Dios y entonces la amistad continuó, o sea, fue una amistad muy chévere. Mi papá y mi mamá, afortunadamente para mí, lo digo hoy, nunca fueron personas prevenidas ni nada, porque pues de hecho ellos ya habían convivido muchos años con Ricardo, entonces evidentemente contagiosa no era. ¿Cuál era la labor de ellos? Bueno, generalmente yo ya cuando tengo uso de razón, recuerdo que uno iba al pueblo y le llevaba a las personas cositas, por ejemplo, o mercado, les llevaba ropa y cuando se podía pues había alguna ayuda económica porque pues tal vez usted en el transcurso de este reportaje van a entender que ellos prácticamente eran desterrados, que no tenían prebendas ni del Estado ni de la sociedad, eran como personas que no merecían tener un trato digno como humanos, como seres humanos, como ciudadanos, no tenían derechos. Entonces ellos, por ejemplo, a veces organizaban colectas aquí en Bogotá con los compañeros de trabajo de mi papá, con la gente que a bien quisiera ayudar, y se les llevaba dinero, se les llevaba mercado, se les llevaba ropita, bueno, lo que se pudiera. Bueno, entonces como les venía contando, era una actitud de apoyo, de solidaridad, de mostrarles que no todas las personas que habitamos en este país creíamos que eran personas desheredadas de todo derecho civil, de todo derecho humano, porque es lo más indigno y lo más duro. Y también aquí en Bogotá, yo alcanzo a recordar, ellos hacían como una función de apoyo. ¿Por qué? Porque en esos entonces a la gran mayoría de enfermos de Agua de Dios, después de largos trámites para poder salir del pueblo y para poder venir a Bogotá y para que en la flota donde se transportaban los miraban como personas, pues mejor dicho, que no merecían ninguna consideración. Ellos tenían que venir a presentar exámenes médicos para ver la evolución de la lepra, o personas incluso que aparentemente no estaban enfermas tenían que venir a hacerse el examen al Instituto Federico Lleras Acosta, que trata las enfermedades de la piel. Ana María, entonces nos comentabas ahorita que tus papás hicieron como un razonamiento lógico de por qué la lepra no era contagiosa al convivir con una de las personas que luego fue desterrada del pueblo
al convivir muchos años con él y no contagiarse ninguno. Eso es el razonamiento lógico que uno esperaría, no solo de las personas, sino del Estado en general. La respuesta a esa pregunta sería, uno, ignorancia, porque si ustedes tienen claro este Estado y sus gobiernos jamás se han interesado como por solucionar problemas de salud. Entonces, incluso testimoniado por los mismos habitantes hoy en día, realmente existía como un desconocimiento, una ignorancia muy grande sobre el manejo de Continúa. Sobre el manejo de la enfermedad. Uno es, dos, el Estado de alguna manera justificaba tener grupos poblacionales grandes con los cuales no tuviera que asumir ninguna responsabilidad, ni civil, ni de ninguna índole. Y pues tener gente recluida en estos campos de concentración, porque no era otra cosa, les aliviaba a ellos inversiones que de alguna manera hoy se siguen dando. Entonces, básicamente, pues creo que esas fueron las dos razones más importantes, así brevemente, por las cuales el Estado desterró y enclaustró a las personas enfermas de lepra. Bueno, Ana María, ¿tú has vuelto a Agua de Dios? Obvio, yo volveré y lo que pasa es que las personas que fueron las personas cercanas a mis afectos y a mi vida, ya hace como unos 4 meses murió la última persona que yo la considero mi abuela, y ya realmente personas conocidas en el pueblo, conocidas familiarmente, no hay. ¿Y tú tienes hijos? Claro, yo tengo hijos y en esa misma idea mis hijos fueron al pueblo siendo muy pequeños. Conocieron a... Espera, es que esta pregunta tienes que dejármela hacértela a mí. Sí. O sea, tú me dices, ya te digo, y ellos conocen a Agua de Dios, entonces tú me dices, claro que los llevaste desde pequeños, que les has contado lo que hemos hablado acá en la casa. ¿Listo? Bueno, Ana María, Anita parece un gato. Bueno, Ana María, sí, hizo como la bebé hizo a ti. Bueno, Ana María, ¿tú tienes hijos? Sí, claro, yo tengo 4 hijos. ¿Y los has llevado al pueblo? Desde muy pequeños, aproximadamente tenían por ahí los mayores, por ahí 3 añitos, 4 añitos, porque uno, pues quería que quien fue mi abuela los conociera. Y dos, porque yo en esta casa, pues no solamente yo, mi papá y mi mamá, nos encargamos como de contarles esa historia y de que de la misma manera que lo asumimos nosotros aprendieran a asumir ese tipo de cosas, de situaciones, porque eso es formación para la vida. O sea, eso lo hace a uno dejar de ser prevenido por muchas situaciones sociales que se presentan. Y ellos disfrutaron el calor, la vida, el pueblo, la alegría del pueblo, porque el pueblo es alegre, el pueblo es vida. ¿Y cómo, o sea, cuál es la mayor diferencia que encuentras entre el Agua de Dios de hoy y el que conociste cuando era niña y el que te contaron tus papás que era cuando aún no era municipio? Bueno, las diferencias son enormes. Ya no existen, por ejemplo, las cercas de alambre que antes impedían el ingreso y el egreso de las personas. O sea, los que estaban enfermos recluidos no podían traspasar esas cercas. O sea, eran tratados, perdóneme que lo diga, pero eran tratados peor que animales, porque un animal, usted le corre la cerca para que salga. Ellos tenían cercas de alambre de púa, no podían salir. Y las personas que pretendían ingresar eran sometidas a un poco de documentos, de permisos, de desinfección, porque las personas que pretendían ingresar tenían que desinfectarse, tanto al llegar como al salir del pueblo. Entonces, bueno, una serie de cosas tan absurdas y estúpidas que en ese sentido ha cambiado el pueblo. Estructuralmente el pueblo, ¿cómo ha cambiado? Cuando el recuerdo, de los primeros recuerdos que tengo del pueblo, las calles eran empolvadas, no había prácticamente una sola calle pavimentada, pero era un pueblo
acogedor, era un pueblo donde se respetaba, dentro del pueblo se respetaba mucho a las personas, todo el mundo era solidario, todo el mundo se colaboraba, las puertas de las casas permanecían abiertas, allá podía entrar y salir la gente sin la menor prevención, ay, me van a robar, no. Y pues en cuanto a infraestructura, han habido algunas modificaciones, o sea, yo no puedo decirle que en el pueblo se han construido edificios, grandes fincas, no, en las afueras del pueblo, ya colindando casi con Girardot, eso lo volvieron un centro urbano de descanso para la gente pudiente. Pero estructuralmente el pueblo en cuanto a infraestructura no ha cambiado mucho, al contrario, dejaron caer, el Estado dejó caer aquellas cosas que en algún momento eran el atractivo del pueblo. Las iglesias las han tratado de mantener, pero había un sitio particular que eran los chorros, donde la gente iba a bañarse, los turistas que ya posteriormente, muchos años después, ingresaron porque eran aguas curativas, eran aguas azufradas. Había el único como centro recreativo que se llamaba Bonanza, también lo acabaron, o sea, al contrario, el Estado no ha brindado como ningún apoyo para mantener esos sitios que hacían más hermoso el pueblo de lo que es. Bueno, pero más allá del Estado, las personas que nacieron, crecieron y viven allá, ¿cuál crees que ha sido su actitud? ¿Ha sido una actitud de superación o ha sido una actitud que corresponde igualmente a la del Estado? ¿O cómo crees que ha sido la actitud de las personas que habitan en el pueblo? Mire, voy a utilizar un término de pronto no muy decente, pero para mí es el ejemplo más palpable de berraquera, porque los habitantes del pueblo jamás se dejaron caer, eran luchadores. Lo que yo les digo, o sea, lo que usted no aprende en esta ciudad, que es tan multicultural, lo aprendía en ese pueblo, la solidaridad, el empeño, la lucha. No, o sea, eso es muestra de un empuje, de una resiliencia que llaman hoy en día impresionante. No, ellos han mantenido su pueblo, ellos han mantenido ciertas, digamos, prácticas, ¿sí? Por ejemplo, el pueblo en agosto celebra su fiesta y eso es fantástico. Recuerdo la celebración de Semana Santa, que yo no soy muy creyente, pero eso eran unos desfiles impresionantes por el pueblo, o sea, la gente jamás, lo más hermoso de esto es que el pueblo jamás perdió ni el empuje ni las ganas de vivir. Con eso les cuento todo. Bueno, Ana María, ya para finalizar, quisiéramos saber si tú crees que el Estado tiene una deuda histórica y de reparación con Agua de Dios. ¿Cómo crees que es esa deuda y cuál es la forma que el Estado puede, digamos, responsabilizarse de sus acciones? Y también cuál es la forma que nosotros como ciudadanos, una vez conocemos la historia de Agua de Dios, podemos hacer para que esta historia no se vuelva a repetir, pero sí se conozca. Bueno, el Estado ha tenido y tendrá, porque no veo intereses en resarcir el maltrato, la humillación, el desconocimiento de todos los derechos de los seres humanos que recluyeron allá. El Estado tendrá siempre una deuda histórica, porque no es que incluso un presidente que les asignó como un sueldo mínimo, pero eso no es nada para reparar la ignominia que cometieron con los habitantes de Agua de Dios. El Estado tendrá una deuda infinita, que si de pronto algún día alguien toma conciencia, es mucho lo que tienen que reparar, la violación más flagrante de los derechos humanos. Y la sociedad, nosotros como colombianos siempre esperamos a que el Estado resuelva, pero nosotros como seres humanos y como compatriotas tenemos una deuda histórica, porque también le hicimos el juego al Estado y los despojamos de derechos, los despojamos de respeto, de amor, de solidaridad. Entonces, yo sí les hago un llamado para que ojalá un día visiten el pueblo y vayan y conozcan lo magnífico y aprendan, porque el pueblo más que eso es aprendizaje, es entender
que aunque hoy en día la minoría de los enfermos de lepra es una gran minoría en el pueblo, usted seguirá aprendiendo porque encontrará un pueblo que a pesar de todas las violaciones a sus derechos, nunca dejó caer el pueblo. El Estado ha permitido que se deteriore, pero los habitantes aún mantienen, su pueblo mantienen las ganas de vivir y las ganas de luchar. Entonces, ojalá esto sea un aprendizaje de vida, de lo que realmente es la convivencia y el respeto por el otro. Eso es lo más importante. ¿Cómo pueden las nuevas generaciones apoyar y de alguna manera resarcir esa deuda? Visitando el pueblo, entendiendo que el pueblo es un pueblo como cualquier otro, que vivió condiciones, perdónenme, pero flagrantes de violación. Es un pueblo bello, es un pueblo para conocer, para visitar, para compartir con la gente, para escuchar sus historias y entender que aunque seguimos viviendo en ese tipo de violencia y de violación a los derechos, hay gente que nos enseña que hay que seguir y que a pesar de todo tenemos que ayudarnos, ser solidarios, colaborarnos. Visiten el pueblo es fantástico, es hermoso, es cálido. La gente allá es particular. Siempre encontrarán quien los trate bien, quien los respete y quienes, si en un momento dado es necesario, les ofrezca su casa.